¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues lo primero, ¿qué impresión le ha dado, bueno, pues el hecho de que finalmente Nadia Calviño pues haya fracasado en su intento de presidir el Eurogrupo? Hombre, es una pena que Pedro Sánchez no haya conseguido reunir los apoyos necesarios para que una candidata que desde Ciudadanos hemos apoyado en todo momento, porque nos parecía que era un éxito para España, que pudiera ser ella la elegida para este cargo y, en fin, con ese currículum, además que la ministra de Economía, la vicepresidenta, tiene con mucha experiencia europea y en la situación en la que nos encontramos ahora en nuestro país, pendientes de la aprobación de las ayudas europeas, pues es una pena, sinceramente, que el gobierno no haya conseguido reunir esos apoyos entre los distintos representantes de los países de la Unión Europea. Es verdad que el ministro de Finanzas irlandés pues tiene un currículum que tampoco, al que no se puede sacar tampoco ninguna pega, y no podemos más que desearle toda la suerte del mundo y que esté en este momento pues a la altura que demandan las circunstancias que nos han tocado vivir en toda Europa, ¿no? Y Ujú. muy particularmente en relación con la aprobación de las ayudas que España necesita en este momento para poder salir del bache económico que se nos viene por delante. Decía el Partido Popular, cuando han reaccionado al resultado de esa votación del Eurogrupo, que puede haber penalizado el hecho de que Podemos esté en el gobierno. No sé si comparte usted ese análisis. Mire, nosotros hemos estado en este caso, yo creo que hombro con hombro con el gobierno. Yo recuerdo incluso el primer debate que tuvimos en las primeras prórrogas del estado de alarma, donde directamente desde la tribuna del Congreso le ofrecí al presidente del gobierno que íbamos a estar en Europa unidos, en Europa conservadores, liberales y socialdemócratas votamos juntos. Y es verdad que Podemos y otros grupos que apoyan a este gobierno Frankenstein, que no nos gusta nada, están en otros grupos mucho más radicales. Desde luego, en esta aventura europea, en este camino europeo, en este negociar las ayudas, el gobierno nos va a encontrar a su lado necesariamente, porque esto es bueno para España. El estar unidos en Europa es algo que necesitamos en España para poder salir de esta situación en la que nos vamos a encontrar en breve. Ujú. Hay un asunto que es capital en los próximos días, que es la aprobación de ese fondo de recuperación. ¿Cómo está viendo las gestiones del gobierno? Ayer, por ejemplo, vimos al presidente del gobierno reunirse con el primer ministro italiano. La semana que viene sabemos que visitará a Holanda, Suecia, a Alemania, sobre todo los dos primeros muy reacios a la aprobación de ese fondo. ¿Cómo está viendo las gestiones del Ejecutivo? Todas las gestiones que haga el gobierno de España en este sentido para poder negociar bien ese proyecto de ayuda que tiene la Comisión Europea de 140.000 millones de euros, con una parte incondicionada, transferencias las llamamos, con otra parte condicionada, son préstamos que hay que devolver, desde luego nos va a tener a su lado a todo el grupo parlamentario europeo. Me consta que ya desde nuestro propio grupo parlamentario de Ciudadanos en Europa se han hecho innumerables gestiones precisamente para conseguir que España tenga esas ayudas. Ahora estamos pendientes del Consejo Europeo. Yo, sinceramente, desearía que el Gobierno de España hiciera cuantas gestiones fueran necesarias, contando con nuestro apoyo y probablemente y seguramente contando también con el apoyo del Grupo Conservador para salir de esta incertidumbre lo antes posible. Es muy importante que cuanto antes en el Consejo Europeo que se va a celebrar este mes se pudiera aprobar ya este plan de ayudas, porque eso nos daría una mayor certidumbre a la hora de poder planificar nuestras cuentas públicas, nuestros presupuestos generales del Estado, nuestros presupuestos de reconstrucción nacional, que son una herramienta indispensable para que en España podamos apoyar a familias, a empresarios, a autónomos, para poder salir de esta crisis, porque la gente tiene miedo ahora mismo de la situación que se avecina. Y esto, por lo tanto, es absolutamente imprescindible. Una pregunta sobre un asunto de hoy, un asunto que planteaba el presidente del Gobierno en una entrevista a dos periódicos digitales, al diario.es y a Infolibre, sobre la inviolabilidad del rey. ¿Usted considera que ha llegado el momento de plantear si tiene que mantenerse, si tiene que acotarse más de lo que está acotada en estos momentos? Mire, Pedro Sánchez en el año 2018 dijo que en 60 días iba a acabar con todos los aforamientos. En fin, desde el año 2018 hasta hoy, obviamente han pasado más de 60 días. No creo que haya ninguna duda respecto a cuál ha sido la posición política de Ciudadanos en este sentido.
y donde hemos tenido que decidir, siempre hemos tendido a acabar con los aforamientos. Se han acabado en Canarias, ahora mismo respecto a la región de Murcia se encuentra pendiente la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía, en la Comunidad de Madrid ya han dado pasos adelante en este sentido. No olvide tampoco que otros países de nuestro entorno, respecto a la figura del jefe del Estado, mantienen esta situación de inviolabilidad. Pero a mí me llama sobre todo la atención, cuando he escuchado al presidente del Gobierno en los medios de comunicación, el que no explica cuál es el camino. Es decir, que la reforma constitucional del título segundo de la Constitución exige una mayoría de 2/3 del Congreso de los Diputados, exige convocar elecciones, exige que las nuevas cámaras vuelvan a aprobar la reforma constitucional por esa mayoría de 2/3 y finalmente que la soberanía nacional, que el pueblo español lo apruebe en referéndum. No parece, por lo tanto, que esa idea, esa ocurrencia que ha tenido el presidente del Gobierno lo haya pensado suficientemente, si este es el camino que la Constitución nos establece para llevar a efecto esta idea. No parece muy creíble que ahora, en este momento, vaya a conseguir el Gobierno esa mayoría de 2/3, que vaya a disolver las cámaras, que vaya las nuevas cámaras. En fin, no parece muy De seria todos modos, sobre el fondo de la pretensión. cuestión, Ciudadanos, ¿en dónde está? ¿En que habría que mantenerlo? Ciudadanos, ¿Se podría plantear una reforma? no estamos en el momento en este momento de epidemia, en este momento dramático que vive la situación española, no estamos en el momento de reformar la Constitución, pero no quiero que nadie tenga ninguna duda respecto a cuál es la política de Ciudadanos respecto a los aforamientos. Es decir, que cuando el presidente del Gobierno dice que va a acabar con los aforamientos en 2018, estamos en 2020, seguimos con todos los aforamientos, y Partido Popular y Partido Socialista siempre han entorpecido todas nuestras iniciativas en este sentido para acabar con los aforamientos, nosotros hemos sido precisamente el partido que ha defendido que hay que suprimir los aforamientos y lo hemos conseguido, de hecho, en alguna comunidad autónoma, y lo reivindicamos porque ningún político, ningún cargo público tiene que tener ningún privilegio con respecto al enjuiciamiento penal al que se pueda someter a cualquier ciudadano, obviamente. Sobre las informaciones, sobre el goteo constante de informaciones que tenemos estos días vinculado al rey emérito, a Juan Carlos I, hemos escuchado muchos adjetivos en las últimas horas. ¿Cuáles son los que pondría usted? Mire, no es un caso de adjetivos. No es un caso en el que un político, una persona que tiene una responsabilidad, pueda opinar. Se trata de un caso en el que la justicia española funciona. Ahora mismo se encuentra pendiente de decisión por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Asuntos Económicos, cuyo frente se encuentra una persona de reconocida competencia, un gran profesional a quien yo conozco personalmente. Dejemos a la justicia funcionar. Y luego, por otra parte, además, tengamos en cuenta también que este debate se está ensuciando, se está enturbiando en relación con los partidos políticos o los grupos que en realidad lo único que pretenden es erosionar los pilares de nuestra Constitución, que no creen en la unidad del Estado español, que no creen en España y que pretenden utilizar este caso para criticar uno de los pilares de nuestra Constitución, que es la monarquía. Y este debate, esta pretensión que plantean estos grupos parlamentarios es ridícula, es absurda. Su Majestad el Rey Felipe VI se desvinculó del rey emérito, renunció a su herencia, le suprimió cualquier asignación que tuviera a cargo de los presupuestos de la Casa Real y, por lo tanto, yo lo que creo es que en este caso hay que tener serenidad, hay que tener prudencia, hay que dejar trabajar a la justicia española y no interferir en ella con opiniones que en fin, parece que lo que pretenden es, de alguna forma, perturbarla o manejarla. Entiendo que en ese ámbito usted situaría, por ejemplo, esa interpretación que han hecho hoy desde Podemos, apuntando que los hechos a los que se podría referir las investigaciones sobre Juan Carlos I sí que afectan de una manera u otra, sí que tocan de una manera u otra a Felipe VI. En fin, ya lo he dicho, yo creo que la institución de la monarquía parlamentaria en este estado avanzado democrático
de derecho social en el que nosotros vivimos debe encontrarse fuera de toda duda, fuera de toda polémica. Le he contado antes cómo es el proceso de reforma constitucional con respecto al título 2 de la Constitución, que es el que regula la monarquía, y es absolutamente evidente que es una institución que ha producido beneficios para España y que no debe estar en tela de juicio. Si hay grupos políticos populistas, demagógicos, nacionalistas, independentistas que tratan de atacarla, es porque se trata de fuerzas políticas que no creen en la unidad de este país, que no creen en el futuro de este país y no nos van a encontrar, lógicamente, en ese debate a Ciudadanos, porque nosotros creemos en la Constitución de 1978, no hablamos de la Constitución, como dicen otros grupos políticos, pues de la transición de una forma peyorativa ni nada parecido. Nos parece que es el instrumento que ha permitido que España progrese durante los últimos 40 años en derechos y libertades, en modernidad, en riqueza, en progreso social y económico. Cambiando de asunto, tienen previsto, le vimos hace una semana reunirse en Moncloa con la vicepresidenta Calvo, había dos delegaciones, una del gobierno del Partido Socialista y otra de Ciudadanos. ¿Tienen una reunión parecida dentro de poco programada para hacer seguimiento de los acuerdos que han ido alcanzando? Efectivamente, así es. En el seno de las negociaciones que entablamos con el Gobierno, en la cuarta, la quinta, la sexta prórroga del estado de alarma y en el Real Decreto Ley del Plan B, lo que hicimos es establecer este mecanismo de interlocución en virtud del cual este tipo de reuniones de seguimiento se tenían que establecer al efecto de que se vieran que los compromisos que el Gobierno había adquirido con nosotros se estaban cumpliendo. Y tenemos previsto durante este mes de julio mantener esta reunión precisamente con ese objeto, con el objeto de poder ver si efectivamente se van cumpliendo todos estos compromisos, sí. ¿Y eso podría facilitar ahí que se empezara a hablar, por ejemplo, de los presupuestos? Bueno, tengo que decirle que nosotros, ciudadanos, en los distintos niveles de interlocución que tenemos establecidos con el Gobierno, no nos hemos sentado a hablar de presupuestos. Quiero que esto quede muy claro, pero sí efectivamente hemos lanzado a través de los medios de comunicación y de las redes sociales cuál es nuestra posición en relación con este tema, ¿no? En relación con los presupuestos, yo creo que ha quedado claro. Se trata de unos presupuestos en donde partidos políticos que piensan diferente tienen la obligación en este momento de emergencia nacional de sentarse para alcanzar acuerdos. El Gobierno tiene la responsabilidad de elaborar unos presupuestos pragmáticos que aporten soluciones a los españoles frente a la tragedia social y económica que se viene por delante y que todos los expertos ponen de manifiesto. Son los presupuestos más importantes de la democracia, son los presupuestos en los que tenemos la obligación de dialogar y el Gobierno la responsabilidad de conseguir ese consenso. Pero son unos presupuestos en los que hace falta que los partidos que creemos en España, que los partidos que aportamos soluciones a los españoles, estemos unidos con voluntad de llegar a acuerdos. No son unos presupuestos que podamos dejar en manos de Rufián o en manos de Otegi, que no creen en la unidad de este país, que no van a pensar en el bien de todos los españoles, sino solamente de aquellos que ellos consideran buenos vascos o buenos catalanes y no en el conjunto de la nación española, de la colectividad. Por eso tenemos esa responsabilidad, pero es verdad que todavía ese tipo de conversaciones no se han iniciado y que la conversación, la reunión que tendremos con el Gobierno durante este mes de julio seguirá teniendo por objeto el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos que hemos alcanzado con el Gobierno en estos momentos de la prórroga del estado de alarma y del Real Decreto Ley del Plan B. Una última cosa, señor Val. Ustedes han condicionado esa negociación de una manera u otra a la famosa mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Sabemos, el Gobierno se compromete a que durante la segunda quincena de mes de julio esta reunión se va a producir. Si hay esta reunión, si se produce esta reunión, si se materializa, ¿ustedes descartan ya cualquier tipo de negociación o dependerá del contenido, de lo que salga de esa reunión? Mire, no existe tampoco ninguna duda respecto a que Ciudadanos es un partido que nace precisamente como ariete, como dique de contención del nacionalismo y no hay necesidad siquiera de explicar que esa mesa nos parece una infamia
parece una vergüenza, nos parece un chantaje fuera de las instituciones legítimamente elegidas por el sistema democrático. No es posible poner encima de la mesa como elemento de negociación cosas como lo que acaba de decir el señor Torra, ¿no? Que me fijen una fecha para el referéndum porque si no, no me voy a sentar en la mesa. Eso es inaceptable de todo punto. Por lo tanto, el gobierno nos lo va a poner muy difícil si se sienta en esa mesa. Y hay que dejarlo claro y tiene que ser un mensaje que todo el mundo entienda. No queremos esa mesa. No queremos esa mesa. Nosotros tenemos que pensar en el bienestar de los españoles. Nosotros tenemos que adoptar decisiones que sean buenas para el interés general de España. El gobierno, la verdad es que durante estas negociaciones que hemos mantenido durante estos meses atrás, no nos lo ha puesto fácil. No nos lo ha puesto fácil. Hombre, habría que pedirle al gobierno que ahora nos lo pusiera más fácil, porque es evidente que nosotros con Esquerra Republicana de Cataluña no nos vamos a sentar en ningún lugar. No nos vamos a sentar en ningún lugar con nadie que no sea amigo del principio de igualdad, con nadie que lo que quiera sea un privilegio, con nadie que esté defendiendo un hecho identitario creyéndose superior al resto de España. Es absolutamente incompatible con el ADN de Ciudadanos. Por lo tanto, si hay mesa, no habrá negociación. Vamos a ver, porque ahora nos encontramos en un momento en el que el señor Torra dice que no se va a sentar, está poniendo condiciones y nosotros, desde luego, nos gustaría mucho, desearíamos mucho que ni siquiera fuera convocada esa mesa. Porque en esa mesa, en una situación en la que nos encontramos ahora, en donde la gente tiene miedo de perder el trabajo, en donde nos encontramos con estos rebrotes que está habiendo, por ejemplo, en Lleida, en donde esta mañana escuchaba en la radio a un experto que decía que la capacidad sanitaria estaba a punto de desbordarse, es el momento de hablar de un referéndum, es el momento de hablar de la autodeterminación. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, la gente lo está pasando mal, la gente tiene miedo por su vida en las zonas de los rebrotes, la gente tiene miedo de perder su trabajo, la gente no sabe cómo va a dar de comer a su familia. ¿Y este es un momento para sentarse en una mesa que quiere hablar de un referéndum? No, no lo es, no lo es. Y nosotros en Ciudadanos siempre vamos a pensar eso. Bueno, pues veremos qué es lo que va pasando en las próximas semanas. Nos queda por delante casi el mes de julio completo. Veremos cómo se va desarrollando. Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos, gracias por este rato de charla aquí en La Noche. Hasta la próxima. Buenas noches.